vamos a trabajar el tiempo gramatical de la voz pasiva con el pasado perfecto y el pasado perfecto progresivo. Entonces recordemos e iniciemos con el pasado perfecto. Acá tengo una oración en español utilizando en el tiempo pasado perfecto, que sería: Lady había bebido la botella. Entonces esa es una oración en voz pasiva. Vamos a ver cómo queda esa oración en inglés, recordando también el tiempo gramatical, porque es importante que tengamos bien clara la estructura del tiempo. Sería Lady había, el auxiliar del pasado perfecto, ¿cuál es? Had, sin importar el pronombre o sujeto de la acción. Entonces, de la oración, Lady had, Lady había bebido, ese es el verbo que se está utilizando en su forma participio, ¿sí? Recordemos ese verbo en participio, drank, bebido, la botella, the bottle. Listo, acá tengo la oración en la forma participio. Entonces, esa es la voz activa. Ahora, ¿cómo quedaría esa voz activa en voz pasiva? Ya sabemos que no le vamos a dar la importancia mayor a Lady, sino a la botella que ella se había bebido. O sea, la botella pasa a ser la protagonista. Entonces iniciamos la voz pasiva. ¿Cómo quedaría? Sería: la botella había, porque debemos mantener el tiempo gramatical, había sido, para que nos quede bien construida, había sido bebida por Lady. Entonces, acá tengo la construcción, siempre manteniendo el tiempo gramatical, que en este caso es el pasado perfecto. Entonces ya construí, voy a traducir, que es literal, tanto en español como en inglés, sería the bottle, la botella, había, sigue apareciendo nuestro auxiliar del pasado perfecto, había sido. Recordemos, el verbo to be en su forma participio significa sido o estado. Entonces acá utilizamos el been. Bebida, ese es el verbo en participio que vuelve a aparecer. Ya lo tenemos ahí. Drunk. Por Lady, by Lady. ¿Sí? Pero ¿qué hubiese sucedido si no hubiese estado esta oración con el pronombre o el sujeto, perdón, Lady? Si hubiese estado por ella. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Ya sabemos que no podemos utilizar el pronombre ella, sino estamos obligados a utilizar el object pronoun, que en este caso para ella es by her. ¿Por qué? Repito, porque siempre después de una preposición estamos obligados a utilizar el object pronoun. Eso es una norma ortográfica del inglés, de la gramática del inglés. Listo. Ahí está la construcción de la voz pasiva con el pasado perfecto. Ahora vamos a pasar para el pasado perfecto progresivo. En el tiempo pasado perfecto progresivo, pues nos cuesta un poquito asimilarlo y absorberlo de forma natural, ya que este tiempo en realidad no es muy usado ni en español, y en realidad en la forma pasiva en inglés tampoco es muy común, pero hay que conocerlo para implementarlo en el momento que sea requerido, ¿sí? Entonces dice: él había estado arreglando el carro. Estamos hablando de frases sueltas, ¿sí? Él había estado arreglando el carro. Esa sería la voz activa de un tiempo perfecto progresivo. Pasado perfecto, había estado y arreglando. Estamos hablando otra vez del ing. El ing aparece en casi todos los tiempos gramaticales, entonces hay que memorizar bien esas normas. Entonces, ¿cómo quedaría en inglés? Sería: he had, él había estado, ya sabemos estado que es been, arreglando. El verbo arreglar o reparar es fix y le tengo que colocar el ing. Entonces yo ya conozco las normas.
y dice, este tiene consonante, vocal, consonante y lleva acento, pero termina en X, y la X es una letra que yo la llamo letra prohibida, entonces no podemos duplicar, solamente le colocamos el ing. Entonces, siempre estemos repasando las normas del ING. El carro, the car. Ahí me quedó la voz activa. ¿Cómo quedaría esa voz activa en voz pasiva? A ver, ¿cómo queda la voz pasiva en español? Entonces sería, ya la importancia se la vamos a dar al carro, porque en el carro es el que recae la acción. ¿Cuál acción? La de reparar, ¿cierto? El verbo. Entonces, el carro había, seguimos trabajando, pasado perfecto, estado ¿qué? Siendo arreglado. Eso a veces nos cuestan un poquito. Siendo arreglado por él. Me gusta trabajar con pronombres para estar siempre repasando los object pronouns, ¿sí? Pero no todas van a ser así. El carro había estado siendo arreglado por él. Aquí ya me quedó construida la voz pasiva, en donde yo estoy manejando y manteniendo el pasado perfecto progresivo. No podemos cambiar el tiempo de la oración. Entonces quedaría the car había, had, estado, been, ya sabemos, been, siendo, también ya lo hemos utilizado, el verbo be con el ing, been, arreglado. El verbo arreglar es un verbo regular, entonces solamente le colocamos el ed para que quede en su forma pasado, que es la misma del participio. Entonces quedaría fixed. Listo, me quedó el verbo en pasado con este, pues que tiene la facilidad de que es un verbo regular. Por él, by him. Entonces repito y repaso. ¿Tiene verbo to be? Sí señora, sí señora. ¿Tiene verbo en pasado participio? Sí. Acá hay un verbo regular, Listo, ya me quedó construida la oración. Estos tiempos no son difíciles, pero hay que aclararlos, ordenarlos, organizarlos bien en la cabeza para poderlos sacar, y con el tiempo y la práctica ya nos empieza a salir de forma natural. Listo, aquí está lo del pasado perfecto progresivo.